Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad en concedernos nuevamente estar en este lugar que nos has concedido para reunirnos como asamblea y darte a ti el honor y la gloria, Señor. Tú nos has rescatado por medio de tu Hijo Jesucristo, nos has comprado con tu sangre preciosa y ahora estamos aquí renovados y anhelantes, Señor, de estar en comunión siempre contigo, Señor. Suplicamos, Padre, tu bendición sobre tu palabra y que sea prosperada para aquello que tú la has enviado, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1. La semana anterior habíamos considerado lo que llamamos la filosofía de las aflicciones por parte del apóstol Pablo, entendiendo especialmente que junto con la aflicción vendrá también la consolación del Señor, y a través de ello dice la palabra que Dios está capacitándonos precisamente para que al atravesar estas circunstancias y recibir la consolación, nosotros seamos precisamente capacitados para poder apoyar y ayudar a otros. Entonces, así llegamos a la segunda parte aquí a partir del versículo 12, donde el apóstol nos menciona aquí una serie de comentarios que nos van a ayudar. No está defendiendo su apostolado, está defendiendo su conducta, porque en la iglesia de Corinto le habían tomado a mal, ¿no? Entonces dice en la primera de Corintios 16, recordando el tema, nos fijamos aquí en esta parte, versículos 5 al 7, y a vosotros iré, dijo Pablo a los corintios, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar, ¿no? Recuerdan que estaba haciendo la colecta, entonces el plan era estar con ellos, ir a Macedonia, ir a la colecta, regresar y finalmente ya no lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces, y podrá ser que me quede con vosotros o invernare también para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. En el mismo procedimiento, no estamos pensando que iba a ir a dejar la ofrenda a Jerusalén, porque no quiero ahora veros de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere, ¿no? Entonces ahora en 2 de Corintios, en el versículo 16 del capítulo 1 dice, y por vosotros era su idea pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser vuelto de vosotros a Judea, es decir, hacia Jerusalén. Bueno, entonces, así el asunto, como sabemos, estaba realizando esta colecta y y notamos nuevamente, ¿no?, que el apóstol había dicho que su idea, 16:7 otra vez, que su idea era visitar. No quiero ahora veros de paso porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Y esto no se trata de si el Señor lo permitiere, no es que Pablo estuviera, como decimos aquí en México, no amarrándose el dedo de antemano, no antes de la herida. Entonces, ni lo presenta de hecho como excusa en este capítulo primero, aquí en segunda de Corintios. Sin embargo, el apóstol nos dice, Hechos 23, que el apóstol ya no regresó. Dice en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 3, nos sigue narrando, ¿no? Después del alboroto allí en Éfeso, versículo 1, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia, y andando que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia, y después de haber estado allí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia.
Entonces, aquí estuvo el punto, ¿no? Aparentemente, debido a las acechanzas, los planes cambiaron, ¿no? Y en lugar de, el punto es, parece ser que había alguna acechanza para que en el viaje cotidiano que él haría sería tomado, ¿verdad? Entonces, habiendo recibido aviso, en lugar de realizar este viaje, se regresó a Macedonia, ¿verdad? Entonces, retornó por Macedonia, ¿no? Este, y aquí recordamos que después que él vino a Éfeso, donde se iba a reunir con Timoteo, bueno, con Tito, y nos dice de pasada, ¿no? Por Troas, visitó allá a los hermanos y de paso, había uno que se murió y Pablo lo regresó, Dios lo regresó por medio de Pablo a la vida, ¿no? Eutico, recuerdo ese nombre porque tenía un compañero que se llamaba así, muy raro, ¿verdad? Pero se llamaba Eutiquio. Lo bulleaban mucho por ese nombre, pero bueno, me acuerdo de esa parte. Así después pasó también por el lado de Mileto, donde recordamos que mandó a traer a todos los pastores de la zona de Éfeso para dar las palabras, el discurso famoso de despedida ahí en el capítulo 20 de Hechos, ¿no? Donde él dice, no me he reservado nada, ya les he predicado todas las cosas, y prácticamente se estaba medio despidiendo ahí. Bueno, esta fue la razón por la cual ya no pudo regresar a Corinto. Finalmente nos dicen Hechos 21, 1 y 2, que tomó de hecho otra nave, 21, 1 y 2 de Hechos, y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Entonces se fue directamente ya a Jerusalén, ya no pasó con los corintios, ¿verdad? Bueno, esta fue la razón por la cual ya no pudo regresar, y este cambio de planes fue la causa, vamos a decir, cambiaron los planes por las circunstancias, ¿verdad? Ya no pudo continuar el proyecto que él tenía de visitar a los corintios y quedarse con ellos un tiempo. Entonces, esto lo tomaron a mal, el cambio de planes por las circunstancias lo tomaron a mal los corintios. Este era todo el asunto. En el versículo 17 nos dice, así que pretendiendo esto, usé quizá de liviandad, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no, porque ese fue el malentendido. Los corintios, los enemigos, esta frase, no me gusta, la frase se oye muy fea, ¿no? Pero los enemigos del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, qué frase tan terrible, ¿no? Esto es para nosotros, hermanos. O sea, lo estamos escuchando bien. Los enemigos de Pablo en la iglesia de Corinto. O sea, ¿cómo es posible que en una iglesia tengamos enemigos unos y otros? Podemos tener enemigos de afuera, perseguidores, como sea, pero enemigos de dentro. La frase se oye horrible, ¿no? Por más que le demos vuelta o tratemos de acomodarla, enemigos dentro de la iglesia. Ah, caray, yo pensaba que cuando hay una cosa entre un hermano y otro lo platicamos y lo arreglamos. Yo pensaba que cuando había diferencias, pues como somos entrenados en la capacitación para perdonar, pues no debería haber problema, ¿no? Los que somos el emblema del perdón y la gracia, no debería haber ninguna dificultad. Por eso me cuesta trabajo, ¿no? Los enemigos de Pablo en la iglesia de Corinto, ¿sí? Le acusaron duramente, ¿no? Por este cambio de planes. No, el apóstol cambió los planes. Entonces sus enemigos decían, no es un hombre de palabra, ¿sí? No es un hombre que tenga una sola palabra, ¿sí? Prácticamente como lo estaban acusando que fuera como la chimoltrufia, ¿no? Así como nosotros conocemos esa idea, ¿no? Conforme digo una cosa, digo la otra, ¿no? Entonces, soy sí, no, así hablo yo, dice Pablo. Esta es mi manera. Si hubiera conocido a la chimoltrufia, estoy seguro que lo hubiera puesto como ilustración aquí, ¿verdad? Pero él no la conocía. Entonces, entonces, él
Los enemigos decían, así que pretendiendo esto, preguntaba Pablo, ¿usted de liviandad o lo que pienso hacer, pienso lo según la carne? Porque lo acusaban, no, Pablo anda en la carne. Seguramente como una vez escuché que unas personas de una iglesia le decían a un hermano, no, hermano, pues usted se anda paseando, ¿no? Porque va a visitar estos lugares y va a visitar los otros lugares, ¿sí? Y dejamos el comentario hasta allí, ¿no? Algunas personas sí, cuando tú te levantas más o menos temprano, ¿no? Y tienes que llegar a tu casa a altas horas de la noche y tienes actividades al día siguiente para levantarte otra vez temprano, ¿no? Entonces, y algunas personas piensan, no, esos hermanos se andan paseando. Los invitamos a pasear, ¿verdad, hermanos? Sí, en la hora misionera muchas veces, empezamos temprano y llegamos a deshoras y al día siguiente tenías que estar a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Sí, rara vez sin dormir, ¿verdad? Pero algunas veces durmiendo, hermano, por ahí 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Para hacer juicios sobre alguna persona. Estos hombres allí que eran enemigos de Pablo le acusaban que era incumplido, que no era digno de creer porque hablaba con ligereza y tomaba con ligereza la voluntad de Dios, ¿no? No eres digno de creer, Pablo. Dice, entonces decían que andaba conforme a la sabiduría humana, que prácticamente andaba en la carne. Es decir, ¿qué es andar en la carne? Actuar como los hombres, ¿no? Actuar con astucia, actuar con engaños o quizás hasta con intereses monetarios, ¿no? Recuerdo en algunas de las empresas que trabajé, teníamos aquí en general como parte de la agrupación empresarial, ¿no? Que teníamos juntas y todo eso, se levantó un problema terrible en las industrias aquí en Querétaro, ¿no? Resulta que había muchas personas que se incapacitaban, ¿verdad? Y las incapacidades estaban a la orden del día como por, ay, ahorita que me moví aquí, ay, 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 y al seguro, ¿no? Entonces, como no hay un dolorímetro, como no tenemos uno de esos, todavía no se ha inventado, entonces, a ver, camínale, es que casi no puedo caminar, ay, incapacitado, ¿verdad? Y había personas que ya llevaban 10 meses incapacitados recibiendo íntegramente su salario, ¿verdad? Y resulta que había muchas dudas acerca de su situación, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo anda el mundo, verdad? En lugar de decir soy honesto, voy a trabajar y voy a hacer las cosas como debe de ser, entre comillas, ¿no? Ellos no, algunos no son creyentes, pero sí para la gloria de Dios. Y luego de repente sales con que, ching, va a ser mi cumpleaños, ¿no? Pues, ahorita que ya me lastimé, ¿verdad? Quedé libre. No, qué casualidad, ¿no? Sí, tenían vacaciones, tenían cumpleaños y cada rato se incapacitaban, ¿no? Hasta que ya no les platico mucho de la historia, si no nos vamos a pasar la vida aquí. Entonces, sacamos una cosa que se llama tijera y empezamos a podar hasta que ya vieron que era en serio el asunto y estuvo mejor que con los doctores. Estuvo mejor. Ya no hubo necesidad sí, nos vieron aquí y se acabaron las faltas, se acabó todo. Fue una estrategia muy interesante, ¿no? Cuando descubres al mentiroso y lo castigas, entonces suceden las cosas así. Segunda de Corintios 1:12. Entonces, acusaban al apóstol en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal. Eso era lo que estaban diciendo sus enemigos, que Pablo andaba en la carne y que actuaba según la sabiduría carnal. En 7:2 de Segunda de Corintios, admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, lo estaban acusando precisamente de estas cosas. 11:9. Y no solamente lo acusaban de eso, sino yo me imagino los comentarios, no, el hermano anda haciendo la colecta.
anda haciendo la colecta, 11:09. Ya se podrán imaginar las acusaciones, ¿no? La acusación, estando con vosotros y teniendo necesidad, algunos lo acusaban de que estaba con los corintios por su dinero, por su interés, para recibir algún beneficio de ello. Y el apóstol Pablo, entre algunas de las cosas que les contesta es, estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso, y me guardaré. O sea, estaban acusándolo de tener interés, cuando en realidad ellos no habían gastado nada en el apóstol Pablo. Los de Macedonia, los pobrecitos de Macedonia, le estaban apoyando. Y ellos decían, no, los está buscando por su dinero. O sea, dice al contrario, dice Pablo, yo pagué mis gastos y de los que me acompañaban, ¿no? Entonces, podemos fijarnos hasta este momento, ¿no? Nos podemos percatar de que cuando hay malos entendidos entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, el juicio se nubla y empezamos a poner en tela de juicio la integridad de las personas o a desconfiar de las palabras o acciones del hermano. Eso es lo que estaban haciendo con Pablo, ¿verdad? Estaban difamándolo, estaban hablando de él, estaban teniendo sospechas, estaban teniendo, no, yo creo que Pablo cuando va a colectar las ofrendas, sí, pues a lo mejor pasa y se compra su nievecita o no sé si habrían nieves en aquel entonces, pero supongo que sí, supongo que quién sabe. Entonces, por eso tiene tanto interés, ¿no? El juicio se nubla y empiezan a decir, no, yo creo que Pablo no es ni apóstol, yo creo que tiene un interés, y empiezan a destruir la imagen de la otra persona, ¿no? Hemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando haya malos entendidos, que no debiera haberlos entre el pueblo de Dios, pero si los hay que aclararlos, ¿no? Aclararlos con la persona. No es si yo le digo, fíjese que, o le digo a la hermana, fíjese que tengo un malentendido con este cuate, quién sabe, pero lo voy a aclarar. Ya le cortaste la cabeza al otro, ¿verdad? Delante de este hermano. Le dañaste su imagen, es como si le hubieras dado un trancazo, ¿sí? Este otro hermano, paz, ¿sí? Es así. Sí, ya lo descontaste. En la imagen de esa persona delante del hermano ya quedó como destruida. Sí. No matarás. Y no se trata simplemente de que agarre uno la pistola y mate al otro, ¿verdad? ¿De qué se trata? Que dañe su imagen, que dañe su reputación. Entonces, mucho cuidado con todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, en este caso Pablo o el hermano X o la hermana Z, podemos dañar su reputación. En segundo lugar, Pablo se defiende a partir del versículo 12. Dice él que Pablo apela en su defensa que él se ha conducido, véanlo usted, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado, nos hemos conducido en este mundo y mucho más o muy más con vosotros, ¿no? Muy mucho, como dirían en algún lugar de Jalisco por ahí, ¿no? Entonces, así, era el testimonio de su conciencia. Él manifiesta que nunca ha tenido motivos dobles, que no hay hipocresía en su pensamiento para con ellos. Pablo estaba fresco como una lechuga. Su conciencia le daba buen testimonio delante de Dios. Es algo muy interesante, ¿no? Él andaba fresco como la lechuga, no traía cargas en su cabeza. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué irán a decir? Sí, fulano, como que me vio el hermano mal, como que siento como que se me quedó viendo y así como que hizo así. Y se le llena la cabeza a la persona de qué, de frutilupis. Así a veces decimos, ¿no? Pero Pablo traía su conciencia, ¿cómo? Andaba fresco como una lechuga, le daba buen testimonio y tocante no solamente a ellos, pero dice, así me he conducido en el mundo en general, en mi vida en general.
Como sabemos, Romanos 2:14 al 16, la conciencia es ese gran árbitro interno, ¿no? Que funciona previniéndonos. Cuando vamos a hacer algo, tu conciencia te dice que no lo hagas, ¿sí? Vamos a suponer que es un asunto en la casa que es cotidiano, ¿no? Llega el pan, ¿sí? En la casa éramos como 4, entonces que llegaba, este es mi pan, decía, y acá, y cada quien guardaba su pan, ¿verdad? Entonces, algunos aprovechados se empacaban su pan y ya se iban a descansar, ¿no? Pero al ratito regresaban y alguien de los otros había guardado su pan. Entonces, así como no queriendo, le volaba la mitad, si no es que se lo echaba todo, ¿verdad? ¿Y quién fue? Quién sabe, de haber sido un ratón que pasó por ahí, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo tengo mi conciencia limpia, ¿no? La conciencia nos previene, no lo hagas, nos dirige, nos acusa o nos excusa cuando hacemos nuestras acciones, ¿no? Este hecho de haberle negado el saludo, de como siempre decimos, ¿no? Que así estaba, si te dejan con la mano estirada, y así estaba mi perrote, ¿verdad? Así, de este tamaño te quedas así. Entonces, sea eso o sea alguna otra circunstancia, ¿no? Que Pablo no traía nada en su conciencia, ¿verdad? Estaba limpio y no le acusaba de nada, le daba buen testimonio acerca de su conducta, de sus intenciones, de sus pensamientos. Entonces la respuesta de Pablo ante esos asuntos es, no, estoy limpio en mi mente, estoy limpio de haber lastimado a alguien, ¿no? No tengo nada en mi conciencia, ¿no? Y no es que la tuviera cauterizada, es que en realidad no había ofendido a estas personas, ¿no? Ahora, hay que señalar en cuanto a la conciencia que es un árbitro, pero es un árbitro hasta cierto punto incompleto, ¿no? Porque la conciencia es formada no solamente con el hecho de que Dios pone una imagen de sus mandamientos dentro de nuestra alma. Sabemos que esa imagen fue deteriorada por la entrada del pecado, por la caída. Entonces esa imagen no nos da al 100% la prevención o la acusación. El árbitro está un poquito parcial, ¿verdad? Está inclinado, esos árbitros que le van a cierto equipo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, hay parcialidad en ese árbitro. ¿Por qué? Porque la imagen con la cual da testimonio está deteriorada, ¿verdad? Por ejemplo, si mi abuelita en la casa me crió, y hablaba como carretonera y con palabritas y palabrotas y gritos y sombrerazos, entonces en la conciencia de esa persona estas cosas no van a ser ningún problema, ¿verdad? ¿Le está dando buen testimonio su conciencia? No, fue formateada mal, ¿no? Entonces a veces tenemos la conciencia mal formateada. La conciencia puede ser optimizada. ¿Cómo puede ser optimizada? A través de tener los valores y parámetros de la palabra de Dios, hermanos. Es así cuando ya la conciencia entonces tiene los elementos exactos. Imagínense, si no tengo los valores exactos, si yo me conduzco con lo que creo que son los valores exactos, por ejemplo, si yo nací como en México, ¿no? En una religión donde se practica normalmente la idolatría, las marchas, cargar los ídolos y todas las prácticas que se hacen en nuestro país. Y la persona, habiendo sido enseñada así, ¿qué tiene en su conciencia? ¿Que eso está mal o que está bien? Su conciencia le dice que está bien, toda su familia, todos los ancestros, todo el mundo le dice que así es. Entonces la persona está como tranquila, como si nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero sus valores están mal acá arriba, ¿verdad? No están bien. Le están dando no el testimonio correcto. Entonces, para que la conciencia dé el testimonio exacto, debe tener que la programación de la escritura acá en la cabeza, la correcta programación para que le dé buen testimonio exacto, porque ese testimonio es el que rendiremos delante ¿de quién? De Dios.
Entonces, puede ser optimizada si tomamos los valores y parámetros de la palabra de Dios, ¿no? La conciencia es buena en forma natural, pero es optimizada al usar por completo los valores bíblicos para arbitrarnos, ¿verdad? Y ya no tendrían que gritarle árbitro justo, porque sí, los valores de Dios son el árbitro justo y exacto, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que esa frase es usada en otros contextos para referirse a que el árbitro está inclinado hacia algún equipo, ¿no? Y ya saben cuál equipo iba a decir, pero no lo voy a decir. Entonces, ese sí sería un árbitro correcto, ¿no? Entonces, algunas conciencias son formateadas otra vez con los valores de padres y abuelos, pero si estos no están basados en la escritura, corren el peligro de redarguir mal a la persona, ¿no? Las palabras de Pablo en 2 Corintios 1:12 nos ponen de manifiesto no solamente su sabiduría, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conducido o conversado en el mundo, y mucho más con vosotros, ¿no? Entonces, no solo nos hablan de su sabiduría, pero nos hablan también de su integridad, ¿no? En el versículo 13 dice, las palabras que os he escrito en realidad no son otra cosa más que la propia palabra de Dios. Dice, ¿por qué no os escribimos otras cosas de las que leéis? ¿Qué leían ellos? Leían la primera de Corintios que les había mandado. Entonces, ¿qué leían? Leían la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que les he mandado no es otra cosa más que ¿qué? Los apóstoles fueron inspirados, escribieron las cartas, circulaban esas cartas y esas eran la escritura que ahora tenemos. Pablo les está diciendo, lo que les hemos escrito, lo que ustedes leen y también conocéis, para que crean que no estaba escribiéndoles una carta de otra cosa. Dice, y espero que aún hasta el fin las conoceréis, ¿no? Estaba hablando de las escrituras. Las tienen y lo que les he dado es que palabra de Dios. Pablo era consciente de que la palabra que Dios le había revelado se las estaba entregando él en la forma de escribirles esas cartas, ¿no? Bueno, son la propia palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿no? Como nos dice ahí, por favor, corroborando, ¿no? La carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Igual Pedro, ¿no? Porque ninguna profecía, segunda de Pedro 1:20-21, ninguna profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios, ¿verdad? Y esta es la palabra, dice, la palabra profética más segura que tenemos, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Como una antorcha que arde hasta que el día esclarezca. La palabra que se les había entregado a los corintios era la palabra revelada, ¿no? La revelación de Dios, la palabra inspirada, la palabra autoritativa, la cual, dice Pablo, hacéis bien en conocer y guardarla hasta el final de todas vuestras vidas. Ahora en el versículo 14, a través de ellas, dice como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. En este versículo, a través de ella, dice Pablo y la banda, ¿no? La banda apostólica, vamos a decir, la banda de Pablo, nosotros somos vuestra gloria, ¿no? ¿En qué sentido? En que ellos han sido el instrumento, los predicadores para llevar la palabra de salvación a los corintios.
En ese sentido, ¿no? Dios los usó para la salvación de ellos y para la edificación de esa iglesia. Y ustedes son nuestra gloria, dice, para el día del Señor, porque el día que sean juzgados, el ministerio que fue entregado a Pablo, a Pedro, a todos los creyentes, el trabajo que nos fue encomendado en nuestra responsabilidad en la iglesia, será juzgado en conformidad a los resultados, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles eran los resultados de Pablo? Dice Pablo a los Corintios, ustedes son el resultado de lo que Dios me encomendó, ¿verdad? Ustedes van a servir en el día que Dios juzgue mi trabajo, ¿sí? Porque en el esfuerzo y en el trabajo ustedes fueron salvados y han sido edificados, ¿no? Y en ese sentido ustedes son mi gloria, representan el trofeo, la gloria que yo he de recibir por el trabajo que estoy haciendo. Entonces, versículo 15 y 16. Estando persuadido, dice Pablo, ¿no? El versículo 15 y 16, esta es la confianza, ¿no? En esta confianza, entendiendo que Dios nos ha usado, que ustedes son el fruto del esfuerzo de mi trabajo, y en esa confianza, pues se me hizo fácil decirles, ¿no? Se me hizo sencillo decirles, mencionar que esperaba yo hacer la visita a Macedonia y luego regresar con ustedes y quedarme ahí para tener una segunda visita ahí con ustedes. No solo la primera donde ellos fueron salvos, ¿no? Sino ahora otra visita para traerles edificación y enseñanza y luego ser encomendado por ustedes para ir hacia donde llevaría la ofrenda que había sido recolectada. Entonces, sin embargo, en el versículo 17, entonces dice así que pretendiendo esto, ¿no? Usé entonces de liviandad, ¿sí? O lo que pienso hacer, piénsolo según la carne para que haya en mí, sí, no, o sea, fue por mi conveniencia que no regresé con ustedes. Las cosas se dieron así. O sea, no era culpa del apóstol no haber ido, él tenía la intención, el deseo, ¿no? Si tú le dices a una persona, si Dios permite, mañana nos vemos a las 10, bueno, posiblemente si se le hace tarde a la persona, se desveló, no sabemos qué pasó, tuvo un accidente o lo que sea, ya no pudo dormir bien y no llega o llega tarde, ¿sí? Entonces vamos a estar nosotros con nuestra carota, molestos, enojados. Fue obstaculizado. Ves que yo estuve aquí y tú no llegaste, eres un informal, ¿sí? Ya no eres digno de confianza, te retiro el habla, te retiro todo. Así era lo que estaba pasando con el apóstol. Ya no eres digno de ser apóstol, ya no eres digno de nada, de confianza de nadie. Ya no creemos en tu palabra, ¿no? Que le quiten el apostolado a Pablo, ¿no? Entonces, así era el asunto, ¿verdad? Él se había propuesto. O sea, qué interesante, ¿no? Darnos cuenta, en Primera de Corintios 16, otra vez, versículos 6 y 7, notemos las palabras, ¿no? Pablo está pensando, fue ligero de mi parte proponerme esas acciones de ir a visitarlos y regresar de Macedonia y con ustedes. Fue algo absurdo pretender ir y regresar. Y eso es andar en la carne. Yo estaba pensando por el bien de quién. Estaba buscando su bien personal. Estaba buscando el bien de los hermanos de Corinto. Eso indica reflexión paulina, ¿no? Que en mi corazón hay engaño, mentira y mala intención. El hecho de no haber podido ir con ustedes, eso ya me descalifica. Vean lo que dijo Pablo, ¿no? En el versículo 6 del capítulo 16 de Corintios, en la versión antigua, y podrá ser que me quede con vosotros. ¿Cómo dice? Podrá ser. ¿Qué tiempo es ese? A ver, la Real Academia, que ¿es presente? ¿Es pasado? ¿Es futuro? No. Podrá ser. O sea, es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad. No, tú me dijiste,
Así estaban reaccionando los corintios, ¿verdad? Y como me dijiste, entonces ya no tienes palabra, no eres digno de confianza. Y noten ahora el versículo 7, porque no quiero veros de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, estar ahí con ustedes. Si nos dijeran, va a venir el hermano X aquí a estar, el hermano Pablo, ¿no? El hermano Juan va a regresar y va a predicar aquí 3 años seguidos. Sí, no, no nos movemos de nuestra silla aquí, ¿no? ¿Verdad? Dice, si el Señor, versículo 7 en la parte final, si el Señor lo permitiere. O sea, son dos palabras donde está Pablo dependiendo de qué, hermanos, del gobierno providencial de Dios, de que las circunstancias se den. Podrá ser, si el Señor lo permite. Entonces, no estaban mintiendo, se atravesaron otras cosas y no pudo realizarse la visita. Pero ellos, en lugar de entender podrá ser si el Señor lo permite. No, tú dijiste que ibas a estar aquí y no llegaste, eres un informal, ya no eres digno. Sus enemigos estaban encarnizados contra él, ¿verdad? Ni digno eres de ser apóstol, no tienes palabra, siempre nos engañaste, tienes doble personalidad, eres sí y no, como decimos aquí, es doble cara, ¿no? ¿Sí? ¿Eres qué? Hipócrita, ¿verdad? Para variar. Entonces, hermanos, esto que sucedió es lo mismo que decir sí y no al mismo tiempo. Pudiera ser, podrá ser si sucede, ¿no? Y si Dios lo permite. ¿Eso es ser hipócrita? Eso es lo mismo decir, no, nos dijiste sí y no al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Fue intencional? No, hermanos. O sea, los falsos maestros decían que Pablo no era confiable por eso, ni digno de ser maestro, ni apóstol, porque no había cumplido lo que había prometido, por lo tanto debía ser desechado ya en automático, ¿no? Pablo continúa su respuesta a los inconformes en los versículos siguientes, versículo 18. Volvemos a segunda de Corintios, versículo 18, capítulo 1. Antes dice, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. O sea, no hay contradicción, no estoy teniendo un doble vocabulario, una doble palabra para con ustedes. Sin, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son, perdón, versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido, que entre vosotros ha sido predicado por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, en su argumento comparativo, Pablo señala que como Dios es fiel y es veraz, usa este argumento también para decirles a los corintios que el evangelio que él ha predicado a la iglesia en Corinto no es sí, no, ni es contradictorio. Como Dios es fiel, la palabra del evangelio que les he dado es fiel, les está diciendo a los corintios. ¿En qué está basado esto, hermanos? En que Dios es inmutable, ¿no? Dios es inmutable, Dios no tiene dos palabras. ¿Sí? Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, dice, por eso vosotros hijos de Israel no habéis sido consumidos. O sea, habían hecho méritos los israelitas como para ser desechados, muchos, pero el amor de Dios es que inmutable, es para siempre. Dice Romanos 11:27, porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. No es que no, siempre no te llamo, sí te llamo, no, siempre no te llamo. No, Dios no tiene dos palabras, no es sí y no. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es inmutable, ¿sí? Y en Números 23:19 recordarán ustedes el texto, ¿sí? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, ¿y no lo hará? ¿Lo determinó? ¿No lo ejecutará? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, no es sí y no, ¿verdad? Es
Verdaderamente sí, amén, ¿no? Por lo tanto, el evangelio que yo les he predicado, dice Pablo, es fidedigno. Todas sus promesas de perdón, todas sus promesas de redención son ciertas. O sea, eso es algo maravilloso, ¿no? No es como un perdón entre amigos o entre personas que cercanas o lejanas, ¿no? Que te perdono, pero te perdono, como siempre dicen en mi rancho, ¿no? Te perdono, pero no olvido. No, hermanos, pues ese no es ningún perdón, ¿verdad? O sea que sigue guardando lo mismo ahí en su corazón. El perdón es completo. ¿Cómo ha sido el perdón? ¿Hay algo que Dios se tenga reservado y que al momento que lleguemos en su presencia diga, ah, pensaste que estabas totalmente perdonado? Pues fíjate que no, aquí te tengo esta cuenta. No, hermano, no es así Dios, ¿verdad? El perdón de Dios es seguro y completo, ¿no? Cuando predicamos, es maravilloso escuchar, hermanos, el Evangelio, ¿no? La maravilla del Evangelio. Perdón completo de pecados, limpieza completa de pecados por la gracia soberana de Dios. Todo lo que hemos hecho perdonado, todos los errores, las injurias, los robos, las mentiras, la maledicencia, todo lo que está en la vida de una persona que es horrible, las malas intenciones, las murmuraciones, los deseos de matar a una de las personas más queridas de nuestra familia, ¿no? Cómo es los padres que nos educan y que nos tienen que disciplinar, pero de momento de niño, el niño piensa, ay, odio a mi papá porque me está pegando, odio a mi mamá porque me corrige cada rato, ay, me quiero ir de esta casa, no los aguanto más, no los soporto. Todas esas cosas, ¿no? Confesadas delante de Dios, perdonadas, ¿no? Sin contar los trinquetes, los engaños, las trifulcas y todo donde anduvimos metidos, ¿no? Y sin embargo, el perdón de Dios es que absoluto. Te perdono completamente, te perdono para siempre, te perdono eternamente. No te voy a sacar algo el día que llegues aquí. No, un mensaje así para los pecadores, para este mundo caído, para este mundo perdido. El perdón de Dios es absoluto. No quieres venir y ser perdonado por tus pecados. No, me quieres engañar, me quieres engatusar ahí en tu religión. ¿Quién sabe cuánto te darán los gringos por traerme aquí? Y empiezan una serie de lucubraciones que no existen más que en una cabeza enferma, ¿no? Perdón completo y absoluto, ¿no? De nuestros pecados, de nuestras faltas. ¿No es algo maravilloso ser perdonado? Sí, muchas personas siempre es una pregunta, ¿no? Pero ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? Dios te lo hace saber en tu mente y en tu corazón. Sigue robando. Si no has experimentado esa certeza y esa seguridad del perdón, sigue rogando. Dios lo va a confirmar en tu mente, en tu alma, en tu conciencia, lo va a confirmar. ¿Quieres algunas evidencias? Bueno, cuando los pecados están vivos, los pecados están en donde, en la conciencia, recordándote y redarguyendo. Yo siempre ando con mis frases, sé lo que hiciste el verano pasado, ¿verdad? Y ya pasaron como 80 veranos, bueno, no menos, ¿no? Pero, y sigue ahí, sé lo que hiciste, sé lo que hiciste, sé lo que hiciste. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ese pecado está borrado? Está vivo, ¿verdad? Está vivo. Entonces, cuando la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, ¿no? Hebreos 9, 13 y 14. Así es como nos enteramos, ¿no? Ya no hay nada que nos acuse en la conciencia porque Cristo lo limpió, porque Cristo pagó. La salvación es algo maravilloso, ¿sí? Es borrar completamente todo eso y ya no está en nuestra mente, ya no nos acusa, ya no nos martiriza.
Se acabó el temor de comparecer delante de Dios porque ya comparecimos, fuimos encontrados pecadores y faltos y condenados. Esa es la convicción de pecado. Cuando eso ocurrió, fuimos liberados por el perdón de Cristo y limpios. Por eso supimos que fuimos, ¿qué? Salvos. Así fuimos salvos. Entonces, ¿no te da miedo el juicio? No, ya fui condenado por el juicio de Dios. Cuando escuché la palabra fui condenado, eso es lo que sucede. Me confrontaron con los mandamientos y me encontré inmundo, sucio, manchado, transgresor y sentí que la ira de Dios estaba sobre mí. No podía hacerme yo para ningún lado. Y en esa condición, sí, me hablaron de Cristo y me abracé de Cristo. Fui perdonado. Eso es lo que ocurre con los creyentes. Pero ¿cómo supiste? Ninguno puede ser salvo si no es primero que vengo aquí para soy salvo. ¿Y qué crímenes cometió? No, ninguno, pero soy... Ah, caray. No es así, ¿verdad? Tengo que ser ¿qué? Convicto de pecado, condenado. Es decir, juzgado y hallado convicto y condenado. Y en esa condición buscamos la salvación en Cristo, ¿no? Bueno, entonces en el versículo 20 regresamos. Dice Pablo, el evangelio que les he predicado es así, no es sí, no, el evangelio es sí y amén, ¿no? Todas las promesas de Dios son seguras. Y hermanos, todas las promesas son sí y amén para la gloria de Dios. Es decir, Dios condicionó la salvación a una obediencia perfecta. Entonces no la tenemos, ¿verdad? Pero vino alguien y tomó nuestro lugar, que es la obra de Cristo, y rindió una obediencia activa a la santa ley de Dios y rindió una obediencia pasiva en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. Entonces, la obediencia activa y pasiva de Cristo implica que la promesa de salvación de Dios es sí y amén. No hay nada que perseguir contra nosotros si estamos en Cristo. Hemos sido perdonados. Todas las promesas de Dios para los creyentes están seguras en Cristo. Y si Él obedeció y cumplió, entonces la promesa de salvación es firme y segura. Entraremos en el cielo por pura gracia a través de la obediencia de Cristo, a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, el evangelio que les predicamos, Corintios, es sí y amén en todo lo que promete para la gloria de Dios. ¿Verdad? Es algo maravilloso. Después pasamos al versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es Dios mismo, dice Pablo, quien nos ha escogido, quien nos ha llamado para colocarnos en unión con Cristo. Y es Dios mismo quien, para que no tengamos duda, ¿qué hace con sus hijos? Nos sella. ¿Con qué nos sella? Con el Espíritu Santo. Conocemos el texto, ¿no? Efesios 1, 12 y 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? El mismo Espíritu que se manifestó, el mismo Espíritu que había prometido Cristo enviar y que fue corroborado ahí en Pentecostés para establecer la primera iglesia. Este es el mismo Espíritu con que ustedes, dice Pablo, han sido sellados, cada uno de los creyentes. No es que vayamos a repetir todas las características y los testimonios que el Espíritu Santo dio a la primera iglesia en su establecimiento, pero hemos recibido ese sello como las arras, como la certeza de nuestra herencia, hasta que lleguemos delante de Dios. Hemos sido sellados con ese Espíritu. El Espíritu está en nosotros. El Espíritu nos impulsa a obedecer
el Espíritu nos impulsa a orar, el Espíritu nos impulsa a amar, el Espíritu produce fruto en nosotros, nos redarguye de pecado. Ahí está presente siempre, guiándonos, ayudándonos. ¿Cómo nos guía? Ya lo sabemos. No es el tiempo cuando el Espíritu se manifestó, como le dijo pégate a ese carro. No, no nos habla de esa manera. ¿Cómo nos habla? Y nos guía a través de la palabra. ¿Sí? No es que estés esperando una señal de, si yo siento que voy pasando por aquí, métete aquí. Sí. No, no es así, ¿verdad? No es así. El Espíritu nos da los criterios, los valores que nos ayudan a tomar las decisiones diarias en nuestra vida respecto a todas las cosas, respecto a lo que sentimos, respecto a lo que pensamos, respecto a lo que obramos. El Espíritu Santo nos dice, está bien, no, esto no, no, no. Sí, está bien. Por eso estamos todos chipotudos, ¿no? Porque cada rato nos dice, esto no, así no, esta no es la manera. Entonces, y a veces el Espíritu nos está hablando y nosotros, tercos, necios, ¿cuál es el peligro, hermanos? Efesios 4:30, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo con que fuisteis sellados para el día de la redención. Es nuestro deber aceptar el redargüimiento de la palabra, la guianza de la palabra. Si la resistimos en nuestra vida, acabamos cauterizando nuestra propia conciencia, ¿no? Es el camino a la apostasía. Muchas personas, pero hermano, ¿cómo alguien se convierte en apóstata? Hermanos, es sencillo. ¿Cómo es? ¿Es sencillo? Sí. Resiste a lo que dice la palabra, resiste a lo que el Espíritu te está guiando y te está diciendo hasta que, no, pues este cuate no me hace caso, ¿no? Esta persona no me obedece. Yo le digo, no, está mal que pienses así. No, yo quiero pensar así. No, y te endureces. Eso es lo que ocurre, ¿no? Así una persona puede llegar a tener una salud espiritual y a lo largo de resistir y resistir, la persona es que endurecida y se desvía, se autoengaña. Entonces Dios nos ha sellado con su Espíritu, que son las arras que aseguran nuestra herencia celestial. Es ese sello del Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu, dice Pablo, de que somos sus hijos. Y aunque para el mundo seamos lunáticos o locos, el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos en la verdad, pertenecemos a la verdad, nos asegura en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Estas promesas son ¿qué? Sí y amén. ¿Te he prometido el cielo? Sí. ¿Te he prometido un mundo de amor? Sí. Espéralo. Sigue esperando. Persevera en esa fe, persevera en esa obediencia. Entonces nosotros sabemos que aunque el mundo nos juzgue como personas locas, nosotros sabemos que somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. El apóstol en el versículo 23, vamos a concluir, ¿no? Comienza a señalar que en realidad ustedes no saben, dice, pero testigo me es Dios, ¿no? Pongo por testigo a Dios sobre mi alma. Hermanos, qué palabras tan profundas. ¿Sí? Para nosotros debería ser sencillo cuando, oye, tú dijiste esto, tú pensaste, ¿sí? Si un hermano te dice, pongo a Dios por testigo que no hay nada en mi corazón contra ti, ¿qué vamos a decir? No, a mí se me hace como que eres medio trácala, como que... ¿Qué te está diciendo? Si de por sí nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Hay personas que dicen, no, mira, te juro que, como lo traen como fórmula aquí metido en su cabeza, no, te juro que, o sea, y es por eso que Cristo dijo, no anden jurando de aquí para allá y de allá para, están tomando la palabra de Dios en vano. Nosotros que, no, mira, vamos aquí y delante de esta imagen, delante de esto te juro y me hinco. O sea, no vengan a hacer juramentos, no anden haciendo ese tipo de juramentos, no sirven para nada, ¿no? Porque las imágenes ni nada no sirven, ¿no? Hermanos, ¿necesitamos una imagen para juramentar?
Juramentarnos. Dios está en todas partes. O sea, es un asunto entre Dios y tú. Tú puedes ahí mismo, desde la mesa de tu casa, decir, Señor, te prometo que de aquí en adelante esto, prometo que estás juramentándote delante de Dios. ¿Me explico? No necesitas llamar a nadie, no necesitas... Hay iglesias que acostumbran a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como poder poner algunos, iba a decir, candados de castidad, pero lo mejor ustedes saben a que algunos de ustedes, creo que todos saben, ¿no? Que los hacen juramentar, bueno, ya lo estoy platicando, hacen juramentar a las jovencitas y a los jovencitos que nunca van a hacer esto y nunca van a hacer aquello. O sea, el juramento es personal y voluntario, ¿no? No puedo jalar, júramelo con la pistola, me juras que me vas a regalar 10,000, sí, te lo juro. No, tú lo juraste, yo no te échalos. No, hermano, el juramento no lo tenemos que forzar. ¿Me explico? Somos cartas leídas delante de Dios. Estamos siempre en su presencia. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que intentamos. Por eso cuando estamos delante de otra persona que es nuestro hermano en la fe, ¿qué le tenemos? La confianza. 100%, ¿no? Si él traiciona la confianza, ¿delante de quién estamos? Es con Dios. ¿Me explico? Si entendemos eso, o sea, por eso siempre los predicadores agregamos esa parte, ¿no? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? Tú te juramentaste, tú prometiste, entonces ¿qué? Que tú sí sea sí y tú no sea no. No hablemos de más, no exageremos, no pongamos otras cosas rectos, porque siempre estamos como delante de la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, el apóstol, entonces comienza, dice, en realidad, no habría querido ir a Corinto, dice en el versículo 23, porque no quiero llegar y iba a llegar con la espada desenvainada, hermanos, es decir, iba a llegar en el sentido disciplinario. ¿Por qué? ¿Ya nos acordamos de todo la primera carta? O sea, un adúltero, divisiones, inmadurez, pleitos delante de los incrédulos, la participación de los sacrificados en los ídolos, la codicia, la mundanalidad, los abusos en la cena del Señor, el mal uso y abuso de los dones, la negación de la resurrección. O sea, había un montón de cosas que si llegaba con la espada desenvainada para poner orden en todas estas cosas, no quedaba probablemente ninguno, ¿verdad? Pues, ¿qué hizo? Les escribió la primera carta, ¿no? Ahí les va, ya voy a ver cómo están, ¿sí? Pero habría ido con ellos con la vara de la disciplina y esto no lo quería Pablo, dice, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, ¿no? Traía el corazón cargadísimo, ¿verdad? Y claro, el carácter de Pablo no era pusilánime, ¿verdad? El carácter de Pablo era fuerte, ¿no? Entonces, no he querido ir porque, por ser indulgente con ustedes, ¿verdad? Para no agarrar y cortar ahí cabezas. Al decir esto, dice, no, finaliza señalando que no quiere enseñorearse, porque finalmente somos compañeros en la peregrinación, aunque él en la posición de apóstol, ¿no? Una responsabilidad muy elevada. Y nosotros creyentes comunes, pero al mismo tiempo somos iguales, ¿verdad? Somos creyentes en Cristo, Él y nosotros. Entonces, Pablo dice, finalmente dice, ¿qué es lo que somos? Dice más, somos ayudadores de vuestro gozo. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Al predicar, al enseñar, al redarguir, o sea, somos ayudadores de Dios para que vuestro gozo sea completo en Cristo, ¿no?
finalmente ese es el punto, ¿no? Vamos a concluir con unos comentarios, por favor. En primer lugar, vamos a Primera de Timoteo 1:5. Nos dice ahí el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, pues el fin del mandamiento, o sea, el fin de nuestra profesión de fe, el fin, el resumen de todo lo que hemos dicho, hablado, de lo que nos ha enseñado Pablo, dice, el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida, ¿no? La idea es un corazón limpio, lavado por la sangre de Cristo. Todos nosotros somos pecadores, pero podemos acudir a Cristo y ser perdonados y limpiados. De eso está hablando, ¿no? El amor verdadero no surge desde un corazón corrupto, ese es amor mundano, amor natural que existe en todas partes, ¿verdad? Pero ese no es el amor del cual Pablo está hablando, no es el amor descrito como sabemos en Corintios 13. Debe surgir el amor verdadero de un corazón perdonado, lavado por la sangre de Cristo. O sea, cuando las personas dicen, entonces el amor que yo le doy a mis hijos, como yo soy inconverso, no cuenta, no sirve. Sí cuenta y sí sirve. Pero tiene un valor relativo, ¿no? En el sentido de que ese amor no es el amor que produce el Espíritu Santo en una persona con la salvación, ¿no? Entonces, un corazón limpio se requiere, ¿no? No hay otro camino para obtenerlo más que el perdón y la justificación por medio de la fe en Cristo, ¿no? O sea, todas esas ideas en el mundo de, todas las religiones son iguales, al final de cuentas todos quieren que seamos buenos y que, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado, es solo a través de Cristo. En segundo lugar, es un corazón limpio, una conciencia limpia. Hermanos, el Señor en Hebreos 9:14 nos dice, ¿no?, que el Señor ha limpiado nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, ¿ya fuiste perdonado? ¿Ya fue limpiada tu conciencia? ¿Sí? Algunos piensan que son perdonados y limpiados y se vuelven a meter a la mina de carbón. Hermano, no hay tal caso, ¿no? No es así. O sea, ¿hemos sido perdonados para seguir pecando? No es así. Todo el que toma la salvación así se ha equivocado totalmente, ¿verdad? La esclavitud y el pecado son un mal que está dentro de nosotros y cuando somos salvados somos quitados de esa esclavitud. Por lo tanto, obedecemos de corazón a la verdad a la cual hemos sido entregados, ¿no? No volvemos otra vez como el perro que no ha sido cambiado su naturaleza, vuelve y se traga su propio vómito, y el cerdo que se come su excremento, ¿no? Y vuelve a revolcarse, ¿en dónde? En el lodo. Sí. O sea, si al cerdo se le cambia la naturaleza y se le da una naturaleza de un pajarito, ¿no? Entonces ya veremos al cerdo ahí poniéndose en el agua y echándose, metiéndose al agua y sacudiéndose, ¿verdad? Si le cambiamos la naturaleza al perro, va a sacar sus cubiertos y va a empezar, ¿verdad? Pero entonces, si Dios nos cambia la naturaleza en la salvación, no volveremos al pecado, ¿verdad? Hemos sido librados de él, no vamos a volver a lo mismo. Una conciencia limpia, lavada y perdonada. Es nuestro trabajo mantener esa conciencia limpia. ¿Qué la mancha, hermanos? El pecado. ¿Y cómo se limpian las manchas del pecado? Por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, manteniéndonos a los pies de Cristo cada día. Algunos piensan que nada más pecan cada 3 meses, pero ¿ustedes lo creen? No. Sí. ¿Cuántas veces pecamos? ¿Todos los días? Varias veces al día, ¿verdad?
Entonces hay que ir a la fuente cada día, cada momento. Entonces, y no solamente una conciencia limpia, pero una fe no fingida. Hermanos, no hay premio para la fe temporal, no hay premio para la fe emocional, no hay premio para la fe de origen humano, solamente para la fe salvadora, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, con respecto a nuestra libertad o el ejercicio de nuestra libertad, pues debemos ser sabios, ¿no? Para no afectar o tropezar a otros. Debemos de hacer todo nuestro esfuerzo, ¿no? Para que con el uso de yo voy a ir, sí voy a viajar, no voy a viajar a Macedonia o a donde ustedes quieran, ¿no? Pero hemos de considerar, no se trata de el uso de una libertad completa de parte de los creyentes, ¿no? La Biblia no nos habla del uso de una libertad absoluta y que es que yo pienso que no me importa lo que tú pienses, Cristo me ha hecho libre, yo puedo hacer lo que sea y puedo vivir como yo quiera. ¿Sí? Oye, pero ya no faltes tanto al culto. Ah, ¿me quieres poner bajo la obediencia de la ley? Ya, eres libre. Solamente que no uses tu libertad como ocasión para el pecado. Así nos dijo Pablo, ¿no? Entonces, en tercer lugar, hermanos, hermanas, no queramos meternos a formatear o a moldar la conciencia de nuestros hermanos. La Biblia enseña tal cosa como una libertad de conciencia. Puede ser que tu conciencia haya sido muy iluminada, altamente, sea hipersensible, menos sensible, y hay otros que tienen conciencia de ratón, que no sé cuál será esa, pero ha de ser muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? No nos podemos meter en la conciencia de los otros. ¿Ya viste cómo es? Deje la libertad de ese hermano, ¿no? De cada hermano. Es que yo no, deje lo que no quiera, deje lo que sí quiera. Es él. Aquí procuramos, hermanos, no poner moldes ni encasquetar a nadie con lo que la persona tiene que hacer. Cada persona es libre y cada uno de nosotros somos libres y vamos a rendir cuenta delante de Dios por nuestras acciones u omisiones. No necesitamos que nos esté el hermano pastor o otro hermano, aunque no sea el pastor. Hermano, es que eso, y el hermano se convierte en mi conciencia, ya hasta lo veo y ya me hago para acá, ¿no? Porque siempre llega y me está empujando, ¿sí? A ver, ¿cuánta gasolina traes? Sí, no, es que, no debe, usted debe, ¿qué no? Ya yo le pongo la gasolina a mi carro cuando yo quiero, ¿no? Pues sí. Entonces, no me tiene que decir de la gasolina, no me tiene que decir acerca de muchas cosas, ¿no? Porque nos entrometemos a veces en la libertad de otros hermanos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, no nos queramos meter a formatear y a moldar la conciencia de nuestros hermanos. Dejemos que el Señor de ellos y nuestro sea el Señor de sus conciencias y ante Él rendiremos cuenta, ¿no? Cuando algo del uso de la libertad de una persona nos afecta o creemos que hemos afectado a otros, pues hay que hablar y arreglarlo, ¿no? La Biblia da las pautas para hacerlo, ¿verdad? Pero no nos convirtamos ahora sí que humanamente aquí a veces decimos en el caló mexicano, ¿no? No nos convirtamos en un hígado para otro hermano, ¿no? Ahí viene este hígado, digo, perdón, ahí viene este hermano fulano, ¿no? Que, o sea, casi está incomodando, ¿verdad? Sí, ahí viene el hermano fulano, sí. En una asamblea donde asistí varios años, estaban unas señoras en una ocasión vestidas, pero traían muchos adornos, así parecían de oro, ¿no? No sé si sería oropel, pero parecía oro sólido, oro bueno, ¿no? Y entonces había un hermano que predicaba mucho era un anciano,
Nunca he oído predicar a alguien tan fuerte contra la idolatría como este hombre. Y él, Dios le usaba en esa parte, ¿verdad? Pero era muy quisquilloso, no quería, no aretes, no collares, no nada. Entonces las hermanas estaban ahí, según levantando las manos, adorando ahí con todos sus adornos, anillos y todo. Dicen, ahí viene el hermano. ¡Ay! Entonces, o sea, era su conciencia, ¿no? La de ella, no la del otro hermano. No nos estemos cuidando de los hermanos, andamos siempre delante de Dios. Recordemos finalmente que como en el caso de Pablo, los hermanos que aconsejan y amonestan, los ministros, los maestros, no somos enemigos. Como dijo Pablo, solamente somos colaboradores en la obra de Dios, tratando de orientar, tratando de enseñar, tratando de redarguir, mostrar. Entonces, bueno, no somos, o sea, a este hermano no me gusta como predica porque siempre parece que ya me trae en jaque, ¿no? Porque me está diciendo, quiere que, bueno, yo les entrego la explicación que comprendo de la palabra y usted personalmente con Dios tome sus determinaciones, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado con nosotros, en especial por tu cuidado con esta asamblea, Padre. Te bendecimos porque podemos corroborar en nuestras propias vidas ese gran amor que tienes para con nosotros, esa paciencia tan grande con pecadores como cada uno de nosotros lo somos. Gracias por la provisión enorme que has hecho en la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de ello podemos ser limpiados continuamente en la fuente preciosa que es la sangre de Cristo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a resistir todo mal en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos, Señor, de todo corazón servirte, que podamos de todo corazón como iglesia obedecerte, que podamos ciertamente, como así lo imaginamos, Padre, al entender que el cielo es un mundo de amor y no habrá pecado, nuestra iglesia, Señor, tiene que ser como algo que refleje esa perfección y ese amor y esa obediencia que hay en el cielo. Aunque estamos incompletos, pero hay suficiente en nuestras almas para reflejar estas cosas con consistencia, con determinación de nuestra parte. Ayúdanos, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu gracia obrando en nuestras vidas, y que podamos, Señor, ser agradables y aceptos siempre delante de ti por medio de Cristo. Te bendecimos, Señor, te amamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.